Mi mente está pensando en esta mañana. Mientras regresamos, lo hago yo, algunos años, fui invitado a Forest Lawn en California, más arriba de Los Ángeles. Mi primer propósito de ir allá fue para visitar la tumba de Amy Semple McPherson, la fundadora del movimiento cuadrangular. Y fui a su tumba. Y yo, a pesar que yo difiero con la mujer como ministro, pero aún así en mi corazón, yo tengo admiración y respeto por lo que ella representó en la hora y la persecución y cosas por las cuales ella tuvo que pasar en el tiempo en que estuvo sobre la tierra. Y luego por su hijo amado, el cual es un amigo íntimo mío, Ralph McPherson. Y un grupo de ministros fuimos allá y ellos no tuvimos tiempo de entrar al lugar donde tenían la cremación y colocan los cuerpos en una cajita en la pared. Allá adentro ellos tienen algunas cosas sobresalientes, tales como la última cena, y está alumbrada por la propia luz del sol. Ellos tienen una persiana que les da, cuando entran está todo claro, y luego mientras hablan se oscurece, y en poco tiempo se pone todo oscuro, y luego la gente sale. Tienen todo en cuanto a la cena, la mujer que conoce el secreto de cómo trabajar el cristal en esa forma para hacer estos cuadros. Pues eso viene a través de una familia desde hace muchos años. Y el arte era dado a los niños, y la última fue una mujer. Y ellos estaban arreglando este cuadro. Y cuando fueron a moldear y a quemar el cristal, a hornearlo, precisamente el de Judas Iscariote se quebró. Así que lo intentaron y se quebró otra vez. Dijo, quizás nuestro Señor no quiere el retrato de su enemigo a su lado. Dijo, si se quiebra otra vez, no completaremos el cuadro. Pero en esa ocasión no se quebró. Entonces, desde luego, esa fue una cosa impresionante, cómo suceden tales cosas. Pero entonces, una de las cosas que más me interesó en Forest Lawn fue la gran escultura de Miguel Ángel, el monumento de Moisés. Desde luego que es una reproducción, no es la obra original. Pero esta obra fue una gran obra maestra. Mientras yo miraba aquello, a mí me gustó eso, algo que parece que tiene algo en sí. Me gusta mucho el arte. Yo creo que Dios está en el arte. Creo que Dios está en la música. Creo que Dios está en la naturaleza. Dios está en todo lugar y cualquier cosa que es contraria al original es una perversión. Dios está en la danza. No en la clase de danza que se ve por aquí, pero cuando los hijos e hijas de Dios están en el Espíritu de Dios, ¿ven? Eso es danzando. Pero como aquello que me estuvo molestando hasta las 2 de la mañana allá en la calle donde vivo, eso es una perversión de la danza. Pero esto es la obra maestra que Miguel Ángel hizo. Le costó algo hacer aquello. Él fue un gran hombre y le costó una gran parte de su vida, porque pasó muchos años esculpiendo. Solo tomó una piedra de mármol y empezó a tallarla. Y vean, únicamente el hombre, el propio escultor, es el que tiene en su mente lo que está tratando de hacer. Él es el único. Usted puede ir y decirle, ¿por qué estás picando sobre esa roca? Para el observador de afuera que no conoce lo que está en su corazón, eso no tendría sentido. Pero para el hombre, para el propio escultor, él tiene una visión en su mente de lo que está tratando de hacer. Y está tratando de reproducir lo que tiene en su mente en la forma de un monumento. Y por eso lo está labrando de la piedra. Y para hacer esto uno tiene que comenzar bien y tiene que seguir el patrón. ¿Ven? No se puede empezar y al poco tiempo decir, la haremos de esta forma. No, yo creo, no, él tiene que tener su patrón, un patrón exacto. Y él tiene ese patrón en su mente y él no se puede salir de ese patrón. Ahora,
Para poder hacer esto, él tuvo que dibujar en su mente, porque en realidad no tenemos ningún retrato de Moisés. Pero él tuvo que hacerse un cuadro mental de cómo era Moisés exactamente. Ahora, un escultor genuino está inspirado, igual que un poeta genuino o cualquier cantante genuino, músico, lo que sea. Todo lo que es real tiene que venir por inspiración. Miguel Ángel tuvo que tener la inspiración de cuál era realmente la apariencia de Moisés. Y él captó eso en su mente. ¿Cómo es que era Moisés? Entonces él empezó a cortar el patrón en esta gran pieza de mármol, cortando, tallando, hasta llegar al cuadro real de lo que tenía grabado en su mente. Y entonces cuando él lo perfeccionó, toda esquina pulida y cada lugar tallado y hasta los ojos bien formados, y cada cabello y la barba, todo exactamente, él se apartó y observó su obra. Yo pienso de los muchos años duros de labor y cómo él tuvo que mantener bien enfocada en su mente la misma visión por tanto tiempo de lo que quería hacer. Y piénselo, con esa visión en su mente por tantos años, para hacer esto parecer exactamente como era, él captó la visión para comenzar. Cómo tuvo que trabajar siguiendo esa visión, cortando y haciendo. Cuando la perfeccionó, hasta donde en realidad era perfecta, aquella mañana cuando la terminó, él se apartó y la observó aún con el martillo en la mano, y estaba tan inspirado cuando la miró, porque la visión de su mente ahora estaba ante él, hecha realidad. Lo que él había visto y su concepción de lo que era Moisés estaba allí, tallada ante él. Lo que él había guardado en su corazón por tantos años de fatiga, horas de dolor, angustias, críticas y todo lo demás. Pero aún así él permaneció fiel a su visión hasta verla cumplida. Y entonces cuando fue cumplida, él la observó con el martillo en la mano, el martillo de escultor, y miró aquel monumento y la inspiración de la visión que él había visto de cómo hacerla, lo inspiró tanto que la inspiración lo afectó tanto que estando fuera de sí, la golpeó en la rodilla y le dijo, ¡habla! Y ahora existe una imperfección en aquella gran imagen. En la rodilla derecha. Está como 6 pulgadas sobre la rodilla. Yo la toqué, es como así de profunda. Después que él había pasado tanto tiempo, años y años para hacer esto, luego bajo el efecto de ver realizado lo que él había visto en su corazón y en su visión y lo que deseó ver, ya estaba terminado. Y cuando estuvo terminado, él quedó tan inspirado hasta que pensó que su propia obra maestra debía hablarle a él. Y él la golpeó en la pierna y le gritó, ¡habla! Y eso le produjo el defecto. La imagen quedó con esa imperfección. Para mí, el defecto fue lo que la hizo la obra maestra. Ahora, quizás para la mente que pueda pensar de otra manera, pensará que eso la dañó. No para mí. Eso la hizo ser lo que fue. Porque después de tantos años de trabajo tan esmerado y de esfuerzo e inspiración y etcétera, para hacerla, se probó que su esfuerzo no fue en vano. Era perfecta. Y por eso fue que él clamó, habla. Porque él estaba viendo delante de él lo que pudo lograr. El poder producir la visión que estaba en su mente y por lo tanto, bajo inspiración, él había hecho algo fuera de razón, fuera del ordinario. Él la golpeó y gritó, ¡habla! Vean, él no hubiera hecho eso si él lo hubiera pensado. Pero él no pensó. Fue la inspiración de estar contemplando lo que él había tenido en mente. Y ahora allí estaba perfectamente delante de él.
sus esfuerzos, sus preocupaciones, sus desvelos y tantos días apartado del mundo. Y quizás se comía un sándwich y la pulía y se apartaba para verla y no, así no era. Ahora tiene que llegar a esto y la tallaba. Luego cuando la vio completamente perfecta, entonces él vio en realidad el negativo de lo que tenía en mente convertirse en realidad. Se convirtió en positivo. Por lo tanto, lo inspiró. Fue tan real que él tuvo que gritar, ¡habla! Para mí eso fue un reflejo. Fue un cumplido a su trabajo, que su propio trabajo lo inspiró tanto que se salió de sí al punto de golpearlo y decir, habla. Yo me paré allí y observé el monumento. Pensé en las obras que el hombre seguramente dedicó para hacer aquello. Y nos dijeron cuántos años fueron. Pero eso fue un reflejo para él, porque fue una contribución para su gran arte, para la gran obra que estaba realizando. Y cuando finalmente pudo lograrlo, fue muy grande. Ahora, tornemos la página de Miguel Ángel y cerremos el libro. Y abramos otro libro. Y leamos del gran escultor, el Todopoderoso, quien antes de que existiera el mundo y antes de que fueran colocados los fundamentos, él ya tenía en su mente lo que deseaba. Y él quiso hacer al hombre a su propia imagen. Él quería hacer algo en realidad de lo que fue una visión para él, lo que estaba en su pensamiento. Ahora, para Miguel Ángel, eso fue un atributo de su pensamiento. Y Dios quiso hacer un hombre según su imagen, el gran escultor. Y él comenzó a trabajar en él. Y notamos como él sacó de los materiales. Los primeros quizás fueron peces, y luego los pájaros, y luego los que se arrastraron sobre la tierra, las muchas cosas que él trajo. Pero finalmente, mientras él meditaba siendo el creador, él no tenía que hacer como hace un hombre ahora, un escultor que tiene que tomar algo que ya ha creado para labrar una imagen. Él fue el escultor de las cosas eternas. Él fue el escultor que pudo crear y traer a la existencia aquello que tenía en mente producir. En otras palabras, él puede materializar lo que sus atributos deseen. Y a medida que él empezó a obrar con las cosas que se arrastran, como los animales pequeños sobre la tierra, y luego él comenzó a traerlo de eso a algo más elevado. Y finalmente él llegó a los animales más grandes como el león, el tigre y el oso. Entonces él llegó a la vida quizás de monos, gorilas y demás. Ahora, no una evolución como se piensa que uno procedió esto fue una creación completa. Dios obrando según un patrón. Pero finalmente vino sobre la tierra una perfección, lo cual fue el hombre. Y entonces él pudo ver en aquel hombre que se parecía a él mismo. Por lo tanto, cuando él lo contemplaba, este era un reflejo de lo que era su creador. Ahora, Dios había podido lograr lo que él deseaba, un hombre a su propia imagen. Y entonces yo podría decir esto, que cuando él hizo a este hombre, aún había algo en él que no cuadraba perfectamente. Porque él estaba solo. Y así era como Dios había estado,
solo. Él fue el ser eterno. Y ahora el hombre, en la imagen de Dios, también existía sobre la tierra, solo. Así que debe haber sido el lado izquierdo donde él le hirió. Y de allí él tomó la pieza que le sacó y le hizo una compañera, una esposa. Entonces él ya no estaba solo. Él tenía a alguien con él. Y esa fue su gran obra. Y él, como haría cualquier gran escultor con su obra maestra. Ahora, primero, él tenía una obra maestra de sí mismo. Pero ahora él vio que la obra maestra estaba sola, igual que él. Por eso él dividió la obra maestra hiriéndola en el costado y produjo una compañera. Y ahora, para hacer uno de los dos, él los puso, como cualquier gran escultor, en un lugar que era precioso. Un escultor no haría una gran obra maestra para luego tomarla y colocarla en algún callejón o esconderla detrás de edificios. Como nos dijo nuestro Señor, un hombre no enciende una lámpara para colocarla debajo de un almud. Cuando nos convertimos en las obras maestras de Dios, no estamos escondidos en algún callejón. Tenemos que alumbrar. Así que vemos que después que hizo esta obra maestra, la colocó aquí en la tierra y la puso en el lugar más bello que existía, en el huerto del Edén. Él colocó su obra maestra, los dos siendo uno, en el huerto del Edén. ¿Cómo debe haber agradado a él cuando vio que esta obra maestra estaba bien? Encontramos que después de eso, él descansó. Él estaba muy satisfecho con su obra. Ahora recuerden que, en mi opinión, es el golpe que le dio lo que la hizo la obra maestra, la cual produjo el defecto en el momento de Moisés, la obra maestra de San Ángel. Y fue un golpe que hirió el costado de su obra maestra, la que produjo a la novia.